El concepto de salud, según la OMS, es un completo estado de bienestar, tanto físico como mental y social. Y si se interrumpe el proceso de vacaciones, el cual se retoma una vez que culmina el periodo de reposo, la persona es evaluada y puede retornar a su La proceso. salud ocupacional parte o el eje o el epicentro de ella es la prevención. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación, gracias por venir a conectarse con nosotros, lo apreciamos muchísimo. El doctor tiene un currículum hermosísimo y por eso es que también yo les estaba comentando hace unos segundos que va a estar muy interesante este webinar, porque el doctor Borrelli es médico cirujano, tiene un diplomado en gestión de salud ocupacional, pero también tiene un máster en salud ocupacional, ¿sí? Pero adicionalmente, el doctor Borrelli es abogado del derecho laboral. Entonces, nos va a compartir todo su conocimiento desde el área como médico, en medicina ocupacional en Grupo FASMED, en este caso, y también como abogado, sus conocimientos como abogado. Estaremos abordando un tema muy interesante que trata sobre la importancia de elaborarse los chequeos médicos de prevacacionales y, bueno, obviamente postvacacionales en las empresas. Y esto del lado de los pacientes, del lado del empleado, pero también del lado del cumplimiento en las empresas. ¿Sí, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias al Grupo FASMED por la invitación, por considerarme para venir a compartir un poco de mis conocimientos. Y bueno, espero que sea de utilidad todo lo que vamos a hablar el día de hoy, tanto para empleadores como empleados que quieran conocer un poco más del tema de los prevacacionales, lo que es la gestión que nos exige la ley y también, por supuesto, del cuidado de cada uno de los trabajadores de las distintas unidades de trabajo. Muchas gracias. Es así. Bueno, les decía también que, bueno, va a ser un poco distinto esta dinámica en lo sucesivo, que, bueno, vamos a arrancar hoy a ver qué tal. Vamos a tener por ahí unas encuestas, estén pendientes de estas encuestas para que las vayan llenando de selección simple, que nos va a servir a nosotros muchísimo de este lado y, por supuesto, a ustedes también para seguir brindándoles información de valor webinar a webinar, mes tras mes. Bueno, doctor, comenzamos. Vamos a partir siempre del origen. ¿Qué son los chequeos prevacacionales y por qué son importantes? O sea, ¿qué nos ayuda a identificar estos exámenes? Bueno, si nos vamos desde el origen de los que son las evaluaciones ocupacionales, podemos decir que desde la antigüedad se viene desarrollando todo lo que son las evaluaciones de salud ocupacional. Vemos poblaciones muy antiguas como la antigua Roma, Egipto, donde empezaron a notar que el cuidar la forma como se desarrollaban las tareas era indispensable para poder tener éxito en cada una de las actividades que desarrollaban. Entonces, si concatenamos esto con la evolución de lo que ha sido la medicina ocupacional en nuestro país y en el mundo, podemos también incluso buscar lo que es el origen, ¿no? Desde el punto de vista de la curiosidad de la palabra vacación, ¿no? La vacación proviene de una palabra griega que, según la investigación que puede hacer, viene de la palabra vacatio, que significa descansar o no hacer nada. Entonces, obviamente, este periodo se entrega para que el trabajador pueda descansar y librarse un poco de la cotidianidad que le entrega la rutina del día a día. Entonces, partiendo de este principio, podemos decir que el proceso de evaluación prevacacional desde el punto de vista ocupacional está definido como el proceso de salud preventiva en la cual se hace un chequeo general de los trabajadores para determinar cómo están saliendo a su proceso de vacaciones, cómo está su salud, cómo están desde el punto de vista de lo que hacen como trabajadores y poder garantizar si es que hay algún tipo de afección de salud que puedan ser tratados a tiempo y cuando retornen del proceso de vacaciones puedan estar en óptimas condiciones para hacer su tarea de trabajo. Es así. Es un chequeo del antes, o sea, cómo te fuiste y cómo regresaste. Exacto. De hecho, la salud ocupacional parte o el eje o el epicentro de ella es la prevención, porque más que curar, vamos siempre a prevenir la aparición de la enfermedad. Y es por eso que este chequeo es súper importante, porque si evaluamos lo que es la salud ocupacional, existen 4 evaluaciones en la vida de todo trabajador que son indispensables: el preempleo, prevacacional, posvacacional y egreso. Yo siempre hago la comparación como cuando una persona nace, ¿no? ¿Qué hacemos cuando alguien nace? Lo registramos y le damos un certificado de nacimiento. Asimismo pasa cuando nosotros nos convertimos en trabajadores de una unidad de trabajo.
¿Cuál es el certificado que recibimos? El preempleo. Luego de esto tenemos 2 evaluaciones intermedias, que son las evaluaciones pre y postvacacionales. Y por último el egreso, que yo lo comparo un poco con el fallecimiento de alguien, el acta de defunción, que bueno, ya es cuando egresa la persona. Ya ahí se rompe El ciclo laboral en esa laboral unidad de en trabajo. este caso. Pero en este caso, bueno, el prevacacional viene con la intención o es el proceso en el cual evaluamos los posibles riesgos que tenga desde el punto de vista de la salud el trabajador para atacarlos a tiempo, poder prevenir que esta enfermedad evolucione y pueda afectar su condición tanto a título personal como en la actividad de trabajo que desarrolla. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los chequeos de rutina que se llevan a cabo cuando se va a hacer un prevacacional? Okay. Bueno, cuando vamos a hacer el prevacacional, dividimos esta evaluación en varios segmentos. El primero, obviamente, nace de la anamnesis o la recolección de los datos del trabajador, que esto surge por conocer los antecedentes laborales, conocer un poco lo que es los antecedentes médicos personales y familiares, que nos orientan a saber qué tipo de trabajador estamos tratando y cómo podemos abordar posibles situaciones de salud que puedan afectar su condición. Aparte de eso, dentro de la consulta médica hacemos una evaluación física. Esta evaluación física la definimos en medicina como cefalocaudal, de la cabeza a los pies. Evaluamos todos los sistemas, evaluamos todo lo que es la funcionalidad de estos sistemas para conocer cómo está el trabajador en el momento que hacemos la evaluación. Y aparte de eso, nosotros acompañamos la evaluación con paraclínicos que pueden ser de rutina o algunos que pueden ser de índole especial, dependiendo del tipo de tarea que realizan. Ejemplo, tenemos una persona, vamos a colocar el ejemplo de una persona que trabaja en un empleo de minas. Entonces, obviamente que la exposición que va a tener esta persona a su actividad de trabajo va a ser distinta a una secretaria que está haciendo un trabajo de oficina. Entonces, en función de la actividad de trabajo que ejecuta, vamos a definir el perfil que vamos a solicitar en cuanto a los paraclínicos que vamos a evaluar en el prevacacional y obviamente lo vamos a interpretar en la consulta donde vamos a hacer el examen físico, el anamnesis y vamos a tener un panorama amplio de lo que es la salud del trabajador desde el punto de vista clínico y paraclínico, o sea, desde una evaluación física con la recolección de antecedentes y los paraclínicos que vamos a recolectar según el perfil de cada trabajador. Ok, doctor, perfecto. Doctor, ¿cuáles son las condiciones que comúnmente se detectan en estos exámenes? Bueno, las condiciones son diversas, ¿no? De hecho, normalmente en cada servicio de salud ocupacional se lleva una información, un registro, una data, digamos, que se le llama morbilidad, en la cual se hace un registro del motivo de consulta por el cual acude la persona a la consulta. Entonces, en función de esto, se generan trimestralmente unos informes epidemiológicos y ellos nos dan cuenta de qué tipo de enfermedad es la que tiene mayor incidencia en la población trabajadora. En función de esto, podemos determinar futuras políticas que vamos a desarrollar para prevenir. Basándonos en esto, la información que tiene disponible en Venezuela el INSACEL, las instancias que regulan y llevan todo lo que es la estadística médica desde el punto de vista laboral, podemos decir que una de las principales razones o causas de consulta o de enfermedades relacionadas con el trabajo están asociadas a los temas musculoesqueléticos. Ejemplo, cervicalgias, que es dolor en la región cervical, lumbalgia, y también tenemos otro tipo de afecciones que pueden estar relacionadas a este sistema. También existe una importante incidencia en las patologías que tienen relación con el estrés laboral. En muchas ocasiones vemos trabajadores que por distintas circunstancias tienen situaciones que están relacionadas al trabajo y afectan su estado de salud mental. Entonces, obviamente que van a afectar su condición, porque recordemos que el concepto de salud, según la OMS, es un completo estado de bienestar, tanto físico como mental y social. Entonces, muchos oyen el concepto y dicen, oye, qué difícil es ser saludable, porque estar bien en los 3 aspectos es un poco complicado, ¿no? Pero eso es lo que se busca. Entonces, respondiendo de forma más simplificada la pregunta, ciertamente encabezan en muchos casos las enfermedades ocupacionales o relacionadas al trabajo, las osteomusculares, seguidas muchas veces de los trastornos relacionados con el estrés y bueno, ya después se van derivando en otras que pueden estar relacionadas más o orientadas más al tipo de trabajo que realizan. Bien sea respiratorias, gastrointestinales, que pueden estar definidas o
tener mayor incidencia dependiendo del trabajo o la labor que realicen. Perfecto, doctor. Bueno, ¿y qué papel juegan estos chequeos prevacacionales para el rol de la prevención? Bueno, los chequeos prevacacionales son súper importantes porque, como ya les comenté anteriormente, nos ayudan a identificar los posibles trastornos de salud que pueden afectar el desempeño óptimo o adecuado del trabajador. Entonces es importante identificarlos para poder corregirlos. Si es que hay algún riesgo al cual estamos exponiendo al trabajador que está afectando su salud, pues corregirlo a tiempo y evitar que este proceso patológico evolucione y pueda afectar más su salud. Perfecto. Y esto es del lado del trabajador, del empleado, del colaborador. Claro. Ahora, del lado del patrón, del lado de la empresa, ¿por qué es importante? Claro, resulta importante. Este cumplimiento, ¿verdad? Del lado ya no tanto del médico ocupacional, sino ya más del lado de su conocimiento como abogado. Claro, bueno, si nos vamos al tema legal, O sea, switch aquí. si nos vamos al tema legal, obviamente existe un conjunto de normas que regulan lo que es la legislación laboral en Venezuela y podemos mencionar, por ejemplo, la ley que todos conocemos en este ámbito de salud laboral, que es la LOXIMAT. Recordemos, por cierto, que la LOXIMAT estuvo de aniversario hace poco, no sé si lo sabía. Cumplió en estos días, el 26 de julio, cumplió un año más que fue promulgada. De hecho, fue promulgada en el año 2005 y está bien asociada, sí lo sabía. Eso sí. Entonces estuvo de aniversario y es propicio pues recordar por qué surgió esta ley. Esta ley surge obviamente para tratar de asegurar, garantizar y establecer lo que es los derechos de los trabajadores en función de un sano espacio de trabajo. ¿Okay? Entonces la ley se promulga en el 2005 y viene acompañada de un reglamento que no solamente iba a regular cómo se iba a cumplir la ley, sino también iba a permitir que surgiera la institución que iba a regular el cumplimiento de esta ley, que es el SACER, que todos lo conocemos, que es un ente regulador en función de hacer cumplir la ley. Y obviamente el SACER, a través de acciones administrativas, según lo que la ley le ha facultado, ha emitido varias normas técnicas que vienen a establecer cómo se deben hacer algunos procedimientos dentro de salud ocupacional, cómo se investigan enfermedades ocupacionales, cómo se establecen los servicios de salud ocupacional y una serie de elementos más que están recogidos en las normas técnicas, en el reglamento y obviamente en la ley. También resulta importante mencionar algunas normas legales. Por ejemplo, en el caso de la ley venezolana, podemos establecer que está consagrado en nuestra Carta Magna el derecho a la salud. Claro. El derecho a la salud es un derecho que no solo es para la cotidianidad de la población, sino también para los trabajadores. Y por supuesto, la Ley Orgánica del Trabajo regula, establece y norma todo lo que son las adecuadas condiciones de trabajo para cada uno de los trabajadores en el país. Y obviamente también es una norma que nos sirve de referencia para poder usarla dentro de lo que es el ámbito laboral. Entonces, normas hay muchas que podemos mencionar el día de hoy. Lo importante, más allá de tener las normas, es dar cumplimiento a ellas como corresponde. ¿Okay? Entonces, es importante entender también que el empleador debe estar súper claro en que existe una responsabilidad de su parte en dar cumplimiento a la ley. Ya me preguntaba que viéramos como más la visión desde el punto de vista del derecho. Muchas veces nos encontramos personas que nos dicen, no, yo tengo una empresa, soy empleador, pero desconozco la ley, no sé qué es lo que la ley espera que yo haga en función de determinado caso. Entonces, pero es importante entender que este argumento no nos sirve para poder justificar si es que no hacemos una acción correcta en función de lo que nos pide la ley. De hecho, en el Código Civil venezolano está establecido en su artículo 2 que el desconocimiento de la ley no exime de la pena. Si yo cometo o hago una infracción producto del desconocimiento, no me va a librar de ser penado en función de lo que establece la ley. De hecho, la misma LOXIMAT establece que hay sanciones de tipo administrativas como multas que pueden ser impuestas a quienes no cumplan lo que ella regula. Incluso pueden ir más allá, pueden haber sanciones de tipo penal. Sí. Y es muy grave, sobre todo, y si a esto le sumamos el fuerte incremento del más del 300% en el valor de la unidad tributaria, pues, y ahí vuelvo otra vez a hacer el llamado, que por favor ingresen a nuestra página web www.grupofasmed.com, donde ahí tenemos en el primer banner principal
pueden hacer clic y eso los va a redireccionar a nuestra landing page donde usted tiene un simulador de calculadoras de incumplimiento ante la próxima. Claro. Entonces, ahí salen todos los reglamentos y usted puede irlo llenando según la cantidad de empleados que tiene, lo que ha cumplido y lo que no ha cumplido, y le va a salir un monto actualizado en la tasa del día del BCB de cuánto es esa multa que puede estar pagando. Claro. De hecho, Andrea, disculpa, te interrumpa. Sí, ¿cómo no? En la Loximat encontramos algunos artículos que establecen las multas que pueden ser objeto de penalización quienes no la cumplan, ¿no? Está el artículo 117 al 120, donde establece que van a ser impuestas multas dependiendo de la gravedad del incumplimiento que tenga el empleador, que van desde multas que van a ser impuestas por infracciones leves hasta graves y muy graves incluso, que estas se van a mover entre 25 unidades hasta 100 unidades. Y como bien nos decía Andrea, recientemente hubo un incremento en el valor de esta unidad que pasó a 43 bolívares Sí, más o menos. estaba en Entonces, 9 bolívares y se disparó sí, para 23. Cuando hacemos el ejercicio matemático de multiplicar estos 43 bolívares que a simple vista no parecen nada por, supongamos que la Sí. multa impuesta es 76 unidades, y esto lo extrapolamos a la cantidad de trabajadores que tenemos, entonces sí va a ser un monto importante. Sí, sí. Y si de paso la ley establece que si hay reincidencia en la infracción, pues se duplica el monto de la multa. Entonces no solamente vamos a pagar una multa, sino la duplicidad del valor que debíamos haber pagado anteriormente. Entonces es por eso que surge de una forma súper importante de entender que el cumplimiento de la ley va casado con dos líneas. Primero, porque obviamente los empleadores quieren tener trabajadores sanos. ¿Por qué? Porque con un trabajador sano usted tiene garantizada la mayor efectividad de su producción. Yo recuerdo cuando estudiaba salud ocupacional que un profesor nos decía: cuando hables de salud ocupacional, habla siempre de costo versus beneficio. Claro. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el empleador dice: no, el valor que me cuesta hacer la evaluación por empleo, por ejemplo, es muy alto. Ajá, pero ¿y cuánto te va a costar una multa? ¿Cuánto te va a costar perder un valor agregado de la credibilidad que tienes cuando tu empresa está respaldada por los exámenes médicos que tienes que hacer a tus trabajadores? ¿Cuánto es la producción de unos trabajadores que están enfermos versus unos que están sanos porque están regulados y están chequeados como corresponde? Entonces, cuando sopesamos esta información, tal vez invertimos, pero esa inversión vuelve al empleador, vuelve en mayor producción, en evitar multas y obviamente poder extender a tus clientes la información de que tienes trabajadores sanos, cumples con la ley y evitas sanciones. Bueno, de todas maneras, aquí estamos colocando en los comentarios la página web para que puedan ingresar a este simulador de calculadora de multas para que lo tengas de ahí a mano. Está súper sencillo. Vemos que todavía no se han activado con las preguntas las personas que están conectadas. Vamos a hacer una invitación. Claro. Aprovechen que esta realmente es una oportunidad de lujo, me parece, porque bueno, ya podrán haber notado que el doctor tiene un vasto conocimiento, no solamente como médico ocupacional, como cirujano, sino también como abogado en materia de derecho laboral. Entonces, si usted tiene una situación en su empresa, si usted se está conectando ahorita corporativa en su empresa o tiene una situación en su pequeña empresa y se está conectando de manera particular, aproveche esta hora de lujo que ya, bueno, ya viene corriendo en hacer sus preguntas que el doctor va a estar aquí respondiendo en vivo. Exactamente, estamos disponibles por acá para que puedan hacer sus preguntas. En el mundo laboral existen distintos planteamientos, situaciones, y obviamente que para resolverlas hay que analizarlas de forma individual, pero ciertamente podemos dar orientaciones generales que les pueden servir, pueden ser útiles, y por supuesto está acá FASMED para ofrecerles los servicios prevacacionales o de rutina que requiere su empresa para que estén apegados a derecho. De manera responsable y sobre todo preventiva. Exacto. Aquí internamente hay una pregunta. Si en un chequeo prevacacional un colaborador sale con una condición que sea inherente al cargo, ¿qué puede hacer el empleador? Ok, le explico.
en las evaluaciones prevacacionales, la ley establece que las vacaciones son un derecho inviolable de cada trabajador. Los médicos ocupacionales no podemos privar, mediante nuestra evaluación, a ningún trabajador que disfrute de su proceso vacacional. Simplemente hacemos recomendaciones y derivamos a las especialidades que correspondan al trabajador según la enfermedad que pueda tener o las circunstancias de salud. En el caso de que algún trabajador tenga alguna situación de salud, presuntamente, ¿y por qué digo presuntamente? Porque para poder asumir que es una enfermedad de origen ocupacional o asociada al trabajo, hay que pasar por un proceso de investigación. Pero eso es otro tema que vamos a hablar luego, ¿ok? Entonces, para poder presumir que es una enfermedad de origen ocupacional, pues tenemos que determinar qué tipo de sistema está afectado y en qué tipo de subespecialidad o especialidad médica nos podemos apoyar para hacer las derivaciones correspondientes. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos registro de la condición actual del paciente de salud, obviamente de lo que nos informa el paciente, derivamos a las especialidades que correspondan y él obviamente debe acudir a todas las instancias donde se ha enviado y va a su proceso de vacaciones. Lo que no podemos permitir es que regrese de vacaciones estando afectada su salud y lo expongamos a un riesgo que pueda agravar su condición de salud. Porque cuando hablamos de enfermedad ocupacional, vamos por dos vertientes. ¿Cómo definimos enfermedad ocupacional, Andrea? Una enfermedad ocupacional puede ser por origen del trabajo o en ocasión al trabajo. Okay. Ejemplo, yo tengo un trabajador que ingresó con una enfermedad y estaba establecida previamente. Bueno, ya no es en ocasión al trabajo, pero yo conocía que tenía esa condición y yo lo expuse a una actividad de riesgo. Entonces, ¿yo qué hice? Si bien es cierto que no provoqué que se enfermara, favorecí que se agravara su condición. Entonces, eso es lo que justamente se busca evitar con los chequeos prevacacionales. Detectamos alguna condición, buscamos la manera de ayudar a resolverla y evitamos, si es que la persona vuelve y la condición persiste, que sea expuesto al trabajo que pueda generar mayores lesiones a su condición actual. Claro, de mitigar ese impacto. Exacto. Y bueno, obviamente eso pasa por evaluaciones del puesto de trabajo, si es que corresponde, determinar si es que hay que hacer correcciones en cuanto a la descripción de cargo o si es que corresponde evaluar alguna movilización de puesto. Todo eso se trabaja como equipo multidisciplinario porque hay que entender que la responsabilidad de la medicina ocupacional no solo es del médico ocupacional, es del gerente de recursos humanos, es del gerente de higiene, seguridad y salud, es de todo el equipo, porque aquí trabajamos en equipo y todos tenemos una cuota de responsabilidad en el proceso. Entonces le recomendaría a la persona que me hace la pregunta que, bueno, evalúe este caso y en apoyo con su médico ocupacional puedan determinar cuál es la mejor opción para ayudar a que esta condición de salud pueda mejorar, bien sea que sea en ocasión al trabajo o sea de origen común. ¿Qué recomendaciones de salud deben seguirse después de un chequeo prevacacional? Bueno, principalmente cumplir lo que el médico que lo evalúa le indica, ¿no? Si usted va a un chequeo médico, es para que le saque el mayor provecho. Vemos muchas veces trabajadores que van al chequeo por cumplir. Y vemos muchas veces que hay empleadores que mandan al chequeo por cumplir. Tenemos que ciertamente cumplir con la ley, pero entender que más allá de cumplir, hay que ver el propósito de la medicina ocupacional y es la prevención, es el cuidado de la salud. Okay. Entonces, si usted va a un chequeo médico y le entrega las recomendaciones en función de cómo lo evaluaron, cómo lo encontraron, cúmplala. Ejemplo, fue un chequeo médico, le hicieron sus laboratorios, tiene triglicéridos y colesterol alto. Entonces estamos hablando de una patología que lleva por nombre dislipidemia. Entonces esta dislipidemia, obviamente, dependiendo del valor, va a ser tratada con fármacos o con cambios en el hábito alimenticio, obviamente, que puedan contribuir favorablemente. Entonces, ¿qué debe hacer el trabajador? Cumplir con la indicación para que esto se mejore y pueda su salud estar en condiciones adecuadas. Perfecto. Tenemos otra pregunta aquí. Según la ley, los doctores no pueden evitar que un colaborador salga de vacaciones. Si es así, entonces en las constancias de aptitud indican elegible para vacaciones, elegible para restricciones, no elegible para vacaciones, espera resultados de exámenes y diferido. Claro, ciertamente
existen varias opciones que uno puede tildar a la hora de ver a un paciente, ¿no? Y todas esas que acabo de mencionar están disponibles dentro de la gama que podemos nosotros elegir. Pero lo que yo mencioné es que el proceso o el periodo de vacaciones no está relacionado con una evaluación médica, porque el derecho que adquiere el trabajador a sus vacaciones no está casado con la evaluación médica. Eso es lo que yo hago referencia. Entonces nosotros, como médicos ocupacionales, ciertamente entregamos recomendaciones. Podemos decir que está elegible o no elegible para un periodo de vacaciones, argumentando los elementos que obviamente tenemos como elementos de convicción, pero el proceso de vacaciones el trabajador lo va a disfrutar porque es un derecho adquirido, es un derecho laboral que no se negocia. Nosotros simplemente estamos evaluando la condición de salud del trabajador. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, Alexander Aguilar, por tu pregunta. Yo estoy viendo que aquí leyendo las preguntas, todavía muchas personas se están conectando. Saludos a todos. De hecho, voy a aprovechar brevemente, porque ya este webinar está avanzado, de mencionar algunas de las empresas que se han tomado su tiempo en registrarse y merece la pena, como siempre, mencionarlas, porque muchos de ellos son ya clientes de nosotros, clientes nuevos, clientes que ya tienen tiempo y todos por igual merecen el mismo cariño por parte del grupo Fastmed. Menciono Agropanda, Turismo Mazo, IPECA, Schindler, Telefónica, Aerobig Group, AW, Galea, Coveca, Venezuelare, Grupo Selva, Detector, Concept Macan, Lipesa, Prosein, Intexus, Caja Venezolana, Agriquinvet, Grupo Giraud, Inteligencia, Inelectra, Intexus, G3 Logística, entre otros. Muchísimas gracias por su tiempo en registrarse en este webinar. Doctor, en vista de estas personas que se han ido conectando en este espacio, yo espero que estas preguntas usted las vaya respondiendo de manera anticipada, pero vamos a hacerlo como para recapitular un poco lo que hemos conversado. En el tema de protección y seguridad laboral, ¿a qué se está exponiendo una empresa con el incumplimiento? ¿Cuáles serían esas sanciones entonces que pueden estar enfrentando a aquellas empresas que no cumplen con esta normativa de hacer los chequeos médicos pertinentes a sus empleados? ¿Y qué consecuencias pueden traer esto para las empresas? Claro, bueno, vamos a repasar un poco lo que ya conversamos, ¿no? La LOCIMAT establece sanciones que van por vía administrativa o incluso pueden llegar a ser sanciones de tipo penal. Y vamos a ahondar un poquito más. Ya habíamos mencionado que existen sanciones de tipo administrativa que las conocemos como multas, que van a ir en función del tipo de incumplimiento que exista por parte del empleador, que pueden ser incumplimientos por multas o multas por incumplimientos de tipo leve, grave o muy grave. Y esto va a ir moviéndose en distintas unidades tributarias dependiendo del tipo de digamos, sanción que se aplique a la empresa, que puede ir hasta 100 unidades, desde 0 hasta 100. Entonces, obviamente, estas unidades se van a imponer por cada trabajador que tenga la empresa con la cual no haya cumplido con lo que establece la ley, ¿ok? En función de eso, también recalcar que existe dentro de la ley, está establecido que puede el que reincida en algún tipo de incumplimiento ser sancionado de forma doble o la duplicidad de la multa. Ejemplo, si te correspondía una multa de 76 unidades, podemos duplicarla si es que es la segunda vez o más que has incurrido en esta falta. Claro. Eso por la vía administrativa, que es a través de las sanciones por multas. Pero muchas veces las personas desconocen, los empleadores, que existen también sanciones de tipo penal, tanto para los representantes legales de la empresa como para los distintos gerentes y propietarios de estas empresas. Entonces, ¿qué quiero mencionar yo en cuanto a la vía penal? Pues que dentro de la misma LOCIMAT está establecido que hay penas que pueden ir desde los 2 hasta los 10 años por distintos incumplimientos. Muchos dirán, ajá, pero por yo no cumplir con un prevacacional, ¿por qué me van a sancionar por vía penal? Si este incumplimiento de la evaluación prevacacional generase en el futuro un accidente de trabajo que pudiese producir algún tipo de lesión que compromete incluso la vida del trabajador o los trabajadores, esto podría evolucionar a una sanción de tipo penal. Y quiero aprovechar de poner un ejemplo que muchos de los que me están viendo, que tal vez sean médicos ocupacionales o enfermeros, pueden conocer. Hace muchos años, específicamente en el 2003, surgió una situación que todos los que hemos estudiado medicina ocupacional nos la recalcan cuando estudiamos.
y fue en una empresa que esa tragedia se conoció como la tragedia de Tejería. Esa era una empresa de productos cárnicos y esta empresa se encargaba de almacenar y trasladar los desechos de estos productos cárnicos. Okay. Eso fue en agosto, justamente el mes que viene cumple un año más de esa tragedia y pasó que ellos tenían distintas fosas donde almacenaban estos productos y obviamente a través de estas fosas, por los productos y los gases que se liberaban de estos productos cárnicos, muchos de ellos quedaban concentrados en la fosa. Entonces algunos trabajadores se encontraban allí laborando y estos productos, o sea, estos gases que estaban contenidos allí, generaron que al ellos caer en la fosa, empezaron a inhalarlos y fueron falleciendo. Entonces, cuando algunos compañeros vieron que otros habían caído y estaban falleciendo, trataron de ayudar. Y fue un efecto dominó, porque tanto los que cayeron como los que trataron de ayudar, fallecieron en total 9 trabajadores en esa ocasión. Wow, qué lamentable. Es súper lamentable lo que pasó y nos da un ejemplo de lo que no debemos hacer. Porque si en ese momento esa empresa tal vez hubiese tenido las regulaciones correspondientes, los cumplimientos adecuados, los protocolos adecuados, esas 9 vidas no se hubiesen perdido y obviamente no hubiese pasado lo que pasó. ¿Y por qué estoy dando el ejemplo? Porque ¿qué pasó luego de todo lo que ocurrió en los fallecimientos? Los encargados de la empresa, los gerentes y los propietarios fueron sancionados, algunos con penas entre 3 años y otros con penas hasta 7 años de cárcel. Aparte de las multas, de las sanciones que tuvieron que dar desde el punto de vista de las indemnizaciones que surgen de estos procesos. Entonces, muchas veces no se tiene el conocimiento o no se dimensiona desde el punto de vista de los empleadores de la cuota de responsabilidad, tanto civil como penal, que existe en tener trabajadores a su cargo. Entonces es importante entender eso. Hay 2 vertientes cuando hablamos de la importancia de los chequeos prevacacionales o cualquier otro en la gestión de salud ocupacional. La vía civil o administrativa, que es las multas, sanciones o cualquier otra imposición monetaria o sanción que se pueda impartir, y la vía penal si es que hay algún tipo de lesión gravísima o graves que puedan incluso comprometer la vida de los trabajadores. Claro. Aquí tenemos más preguntas, doctor. Ok. Me parece... Esto quiere decir que las personas ya se están... Claro. Están liberando los motores y se están sintiendo... ¿Cuáles serían las consecuencias para un trabajador que omite salir de vacaciones hasta más de 3 periodos vacacionales? ¿Cuáles son las posibles sanciones a la empresa? Ok, bueno, ciertamente estamos hablando de prevacacionales, pero ya eso está ligado a un tema más de tipo laboral. Pero igual voy a responder a grandes rasgos. Okay. La misma ley establece que no debemos tener las vacaciones vencidas, y menos por periodos tan largos, ¿no? Entonces es importante que el trabajador entienda que requiere tomar sus periodos vacacionales. ¿Por qué? Porque, exacto, anual, porque está establecido, existen instancias internacionales incluso como la Organización Internacional del Trabajo que establece que es necesario tener un periodo de descanso. Imagínese usted todos los días levantándose a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, dependiendo de la realidad de cada quien, teniendo una rutina, yendo al trabajo, trabajando, en los que estudian, estudiando con sus hijos y no tener un periodo de descanso. Entonces es importante que se entienda desde el punto de vista del trabajador que se requiere tomar los periodos de descanso. Y el empleador, ciertamente hay algunos puestos de trabajo donde existen necesidades importantes, ¿no? Tal vez tenga un trabajador que no lo puedo sustituir, o tal vez tenga un trabajador que, oye, es muy eficiente y no quiero que se me vaya. Claro. Pero a veces menos es más. Entonces, permite el periodo de vacaciones, tu trabajador toma tu periodo de vacaciones y vas a llegar con mucho más ánimo, vas a evitar enfermarte y vas a poder disfrutar del beneficio que te otorga la ley, que es tu periodo anual de vacaciones. Es así, de manera responsable. Exacto. Debe ser. Muchas gracias, Walter. Vamos con otra pregunta. ¿Cuánto sería el mínimo de días para hacer un examen prevacacional y con qué frecuencia? Por ejemplo, si tengo 30 días de vacaciones, sería ideal hacerme un examen prevacacional de 5 días. Le explico. Cuando cualquier periodo de vacaciones, lo ideal es que nosotros tengamos nuestra evaluación prevacacional. Obviamente que resulta un poco extraño decir voy a irme 2 días de vacaciones y voy a ir para
un servicio médico a que me evalúen, me Sí, chequeen. más un permiso que... Claro, porque más se contempla como un permiso, ¿no? Porque son pocos días. Entonces pasa en muchas organizaciones donde yo tengo 15 días al año para poder salir de vacaciones, y obviamente la antigüedad me otorga un día más por año. Pero muchas veces lo fraccionan. Dicen, mira, yo me voy a tomar 10 días en diciembre y me quedan 5 que los ocupo en el año para hacer X o Y situación. Entonces, cuando se hace la evaluación prevacacional, normalmente se estila hacerlo cuando vas a tomar la mayor cantidad de días de todo el periodo de vacaciones. Pero lo ideal, lo óptimo, en mi opinión, es que siempre que tú tengas un periodo de vacaciones, sea cuanto sean los días, tengas un proceso de evaluación prevacacional. Porque ¿qué pasa con las vacaciones? Interrumpen la relación de trabajo y tú pasas a un proceso de descanso. Entonces el empleador tiene que tener garantías de que tú te estás yendo en buenas condiciones o en las condiciones que te estés yendo de salud, y recibas las recomendaciones que correspondan, y también saber cómo estás retornando. Si se evita hacer la evaluación prevacacional o postvacacional, pues obviamente no vamos a tener esa información a la mano, que es lo que corresponde hacer. Ok, doctor. Ahora, siguiendo esta línea, en ese sentido, ¿cuáles son sus sugerencias como médico y como abogado para educar a los empleados a participar de estos chequeos? Ok, muchas veces el empleado no valora el chequeo, o tal vez por educación, la educación laboral que debe recibir en las instancias, en las unidades de trabajo, no ha sido la adecuada. Entonces, lo primero es que el empleador, de cierto modo, promueva el hacer entender al trabajador las bondades de hacer el chequeo desde el punto de vista de la salud, que es la primera en mi opinión, y obviamente desde el punto de vista del cumplimiento de lo que establece la ley. Porque ciertamente, si yo soy un trabajador y yo tengo beneficios en la ley que me otorgan la posibilidad de ser evaluado con cierta cotidianidad en cuanto a la condición de salud, y yo no los ocupo, yo estoy renunciando a los beneficios que me otorga la ley. Claro. En consecuencia, ¿cómo puedo yo reclamar si soy sometido a un proceso de riesgo laboral, o si alguna condición de salud se me generó en el trabajo, si yo mismo entorpecí los posibles procesos que podían favorecer en mi proceso de evaluación si es que en un futuro desarrollo una enfermedad ocupacional? Entonces eso es lo principal, entender que es súper importante estos chequeos, porque aparte de prevenir la salud, nos ayudan en todo lo que es la cronología laboral y poder determinar en determinadas ocasiones el origen de las enfermedades, que pueden ser comunes o ocupacionales, si corresponde el caso de cada persona. Pues cada caso es individual y hay que tratarlo de forma separada, ¿no? Por eso es que existe un protocolo, de hecho está normado, y así lo establece en todos los procedimientos de la ley, y también están en las normas técnicas de investigación de enfermedades ocupacionales, para poder saber el origen de las distintas enfermedades, si provienen o no de la actividad de trabajo. Usted, empleador que está conectado o que va a ver este webinar próximamente en nuestro canal de YouTube, por favor comuníquele la importancia a sus empleados de participar en estos chequeos, y por qué, o sea, más allá de una obligatoriedad, por qué es importante hacerlo a nivel personal del empleado, más allá de ese cumplimiento de la empresa. ¿Qué papel juegan los médicos ocupacionales en la implementación de estos chequeos, doctor? Ok, bueno. Yo siempre he dicho que los médicos ocupacionales somos un árbitro, ¿no? Okay. El árbitro está en un juego y está dirigiendo el juego, o sea, está regulando que se hagan las cosas como corresponden y estableciendo las normas en ese juego. Asimismo somos los médicos ocupacionales. Estamos inmersos en todo lo que es la relación de trabajo desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral, y obviamente intervenimos en identificar desde el punto de vista de la prevención posibles procesos patológicos y hacer las recomendaciones en función de las correcciones que deban realizarse. Esa es nuestra principal función. Obviamente fungimos como asesores, porque nosotros estamos en empresa, y la empresa, ¿a quién le pregunta? Al médico ocupacional, porque es el profesional que está allí, y obviamente está un gerente de recursos humanos que estudió recursos humanos o estudió derecho o algo similar. Pero ¿quién conoce de la salud? ¿Quién conoce que puede o no agravar una condición de salud? El médico ocupacional. Claro. Entonces, ciertamente no es responsable de toda la gestión de seguridad y salud, porque como dije anteriormente, trabajamos como equipo multidisciplinario, pero sí juega un papel importante de rector, de árbitro, de líder
de ese equipo multidisciplinar. Ahora le hago una pregunta personal fuera Ajá. del esquema. ¿Esto fue lo que hizo a lo mejor usted tomar la decisión de estudiar? Claro, de estudiar Derecho, sí. En una ocasión me decían, pero ¿y cómo es que tú eres médico y eres abogado? Porque claro, tú lo ves a simple vista y dices, bueno, que tiene que ver esto, ¿no? Pero yo primero fui médico, estudié el área ocupacional, empecé a trabajar salud ocupacional y me di cuenta que el talón de Aquiles de muchas veces de los médicos ocupacionales, no quiero decir de todos, ¿no? De algunos, o de la gestión en general, es el desconocimiento de la ley. Entonces, bueno, me interesó y se me permitió la oportunidad de poder estudiar Derecho y bueno, lo tomo como una fortaleza en lo que es la gestión de salud ocupacional. ¿Cómo puede estos chequeos ayudar a reducir el estrés laboral? Okay. De cierta forma como que medio asomó esa respuesta, pero en concreto. Bueno, los chequeos realmente van destinados, como ya he dicho en varias ocasiones, a prevenir, ¿no? Uh-huh. Hay muchas veces pacientes, vamos a llamarlos trabajadores, porque es la forma correcta de nosotros hablar de nuestros pacientes en salud ocupacional. Los trabajadores en muchas ocasiones tienen distintas situaciones de salud y tal vez la situación económica, social, familiar, no les permite hacer un chequeo o salir de la duda de qué tendré, por qué estoy así. Entonces es importante que se hagan estos chequeos y eso va a favorecer su estado de salud desde el punto de vista mental, porque obviamente que estar angustiados por tener una situación de salud y no saber qué tiene, genera estrés, genera ansiedad. Y obviamente el tener la posibilidad de hacer un prevacacional o cualquier chequeo médico te va a ayudar a disminuir esos niveles. Doctor, para ir cerrando este maravilloso conversatorio, ¿cuáles son sus consejos finales? ¿Qué le recomienda a esas empresas que aún no le hacen estos chequeos de rigor a sus empleados? Ok, bueno, lo voy a sintetizar en un pequeño resumen. Exactamente. Hagan el chequeo, simplemente. No hay otra alternativa. Recuerda que si haces el chequeo, conservas y preservas la salud del trabajador. Teniendo salud tu trabajador va a ser más eficaz, más eficiente, mejora tu productividad, evitas multas y evitas sanciones penales. Yo creo que más que eso no podemos decir.